Buenas tardes, bienvenidos al festival Canal Connect. Este año es de arte, ciencia, tecnología y espiritualidad. Muchas gracias a Teatros del Canal por acogernos, y esta mesa redonda se titula El binomio arte y tecnología en la trascendencia de la persona. Van a participar Marina Núñez, Muriel Romero, Ana Marcos y Maite Cajaraville. Los agradecimientos también para Sara Antequera, que nos ha invitado, y Blanca Lee, la directora de los teatros. Voy a comenzar presentando a Ana Marcos, que es graduada en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, ingeniera técnica industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, es codirectora del colectivo artístico 3D Interactivo desde 2010. Está especializada en arte electrónico y digital, y en sus obras utiliza tecnologías de última generación como inteligencia artificial o NUI, con el objetivo de que el público pueda protagonizar la experiencia con otras formas de interactuar con la instalación artística. Ha participado en exposiciones en centros de arte como Etopía, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, la Neomudéjar, Museo Nacional de Bellas Artes en Taiwán, Espacio Fundación Telefónica o Museo de Arte Contemporáneo de Costa Rica. Marina Núñez es artista y profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Marina Núñez representa en sus obras seres diferentes, aberrantes, monstruosos, los que existen al margen o en contra del canon. Recrea una subjetividad desestabilizada e impura para la que la otredad no es algo ajeno, sino que constituye básicamente al ser humano. Expuesto individualmente en centros como el Reina Sofía, Fundación Pilar y Joan Miró, el Dados de Salamanca, La Panera, el Musac, Centre del Carmen, Sala Recalde, Patio Herreriano, Sala Alcalá 31, Artium, TEA de Tenerife o Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Muriel Romero es bailarina, pedagoga y coreógrafa, dirige junto a Pablo Palacio el Instituto Stokos, está centrado en el análisis y el desarrollo de la interacción entre el gesto corporal, sonido e imaginería visual. Su trabajo se centra en el desarrollo de técnicas coreográficas generativas, incorporando en su lenguaje abstracciones tomadas de otras disciplinas. Ha obtenido diversos premios internacionales, tales como Moscú International Ballet Competition, Fundación de Paris Prix de Lausanne, Premio Nacional de Danza de Barcelona. Ha sido primera solista de prestigiosas compañías, entre las que se encuentran Deutsche Oper Berlin, Dresden Semper Oper Ballet, Bayerisches Stadtballet München, Grand Théâtre de Genève o Compañía Nacional de Danza. En el ámbito pedagógico ha impartido clases en el Conservatorio de Praga, en el Máster de Práctica Escénica Contemporánea y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente es además profesora en el Conservatorio de Danza de Madrid. Maite Cajaraville es especialista en arte electrónico, performance audiovisual e instalación. Además, combina desde los años 90 su producción artística con la práctica comisarial. Sus trabajos buscan subvertir los imaginarios sociales a través de la interacción con el público y acercar las obras a los espacios cotidianos. Desde 2014 es comisaria del Festival Pixel, enfocado en arte electrónico y la libertad digital, enfatizando el uso de las tecnologías libres. Es una de las fundadoras de Laptops Rus, Crisis Rus, una red de mujeres performers. En los años 90, Cajaraville constituyó el nodo español Conexión Madrid, de la International City Network, que conectó a artistas de la Unión Europea a través de Internet. Fundó también en esos años la plataforma para videocreadores llamada Peninsulares Video, con el patrocinio de Injuve. Fue profesora entre 2014 y 2017 de la Universidad Camilo José Cela, de Media Art, dentro del grado de Cine. Expuesto en Centro Pompidou Málaga, Madrid, Islandia, Polonia, Letonia, Centro, en Madrid, en México DF, el Museo de Arte Reina Sofía, Media Lab Prado, la Bienal de Venecia, Palacio Real de Aranjuez, Fundación Telefónica o Sonar MACBA. Tenía una pequeña introducción preparada, pero creo que es mejor que comencemos directamente con las preguntas, para poder dejar tiempo también a las preguntas que podáis hacer el público, y creo que va a ser más interesante lo que ellas puedan contar que lo que yo haya escrito aquí.
Entonces, la primera pregunta, y las voy a hacer generales, pero sí hemos decidido que vamos a ir interviniendo cada ratito una. Entonces, esta la voy a hacer a Marina primero y la misma a todas. ¿Cómo se relaciona tu trabajo artístico con lo trascendente, Marina? Bueno, pues la verdad es que no se relaciona. Así voy a empezar como el discurso, no sé qué hago aquí y tal. De hecho, estoy en contra de la trascendencia, para decirlo más claramente. No, en serio, lo digo de verdad. Fuera bromas, estoy en contra de todo eso. Es decir, que desde luego no se relaciona con lo trascendente en un sentido espiritual, sino más bien casi estoy hablando siempre desde el otro posible sentido. Si acaso con lo trascendente en un sentido físico o científico, que es el que está más relacionado con la ciencia ficción y con los relatos transhumanistas, digamos, ¿no? Por ahí un poco más, aunque lo que me parece a mí es que en ambos casos, tanto en el caso de lo espiritual más enfocado a una cosa del alma o religiosa o no religiosa, según cada persona, ¿no? Y en el caso del transhumanismo, como ese intento de romper los límites de lo humano y a otro estadio posterior, en ambos casos casi siempre sucede lo mismo, que es aquello que me contraría, ¿no? Que es que hay una consideración del cuerpo como algo secundario, como un epifenómeno. O sea, parece que el ser humano es algo que efectivamente trasciende lo corporal, que es una especie de alma, me da igual que en tiempo se llame alma y ahora se llame, no sé, códigos de información, que es como se llama, ¿no? El caso es que parece que somos algo que no es nuestro cuerpo, sino que está atrapada o metida en un cuerpo, que insisto es un fenómeno secundario, y que, bueno, y que podríamos, ojalá, librarnos de él, ya que es un factor limitante, ¿no? A fin de cuentas, se enferma, es frágil, muere, etc. Entonces, esa idea para mí implica que nos creemos que lo humano es una cosa que no tiene que ver con nuestra forma corporal. Y lo que pienso yo es que todo lo que somos y nuestra cultura entera, en nuestra sociedad entera, se deriva de esta forma corporal. O dicho de una manera más clara, que estuviéramos forma de pulpo o fuéramos de silicio y no de carbono, no seríamos humanos, seríamos otra cosa muy diferente, ni transhumanos, ni poshumanos, ni nada que se pareciera remotamente a lo humano, ni en el lenguaje, ni en la sociedad, que a fin de cuentas es un síntoma del cuerpo. Entonces mi apuesta es precisamente por saber que estamos en este cuerpo y en este planeta, que son los que son y que son finitos. Entonces todas las ansias transhumanistas de dejar atrás el cuerpo, tan características de la ciencia ficción, del cyberpunk, ¿no? Y de volar libres, me da igual, insisto, que sea en el cielo que en el ciberespacio, es la misma idea la que está en el fondo. Bueno, pues me parece una idea que primero es ilusoria, no tiene nada que ver con la realidad, y luego que viene mal socialmente. Y eso no quiere decir que en mi iconografía no resuene como es natural lo que me ha educado, que es la pintura occidental sobre todo, que está llena de iconografía religiosa, y que eso me influya formalmente sin la menor duda, de una manera nítida, porque a fin de cuentas estaba siempre colgada de los cuadros renacentistas y barrocos, entonces es normal que estén ahí. Y también que me interesen algunos de esos mitos espirituales o religiosos, que yo qué sé, el ángel caído o el infierno, ¿no? Porque, bueno, no son solamente patrimonio de la religión occidental, también el ángel caído se parece mucho al Ícaro de los mitos griegos y, en todo caso, tiene que ver con relatos de ambición y de fallas morales que son muy interesantes. El infierno no tiene por qué ser el infierno de la Biblia, naturalmente, ¿no? Puede ser un infierno psicológico o social. Entonces, que esa iconografía esté permeando mi obra no quiere decir en absoluto que sea una apuesta por lo trascendente, sino muy al contrario, diría, la contraria. Bueno, y luego tengo algunos vídeos para hablar de esto, de cómo explico yo los relatos, pero creo que es mejor quizá en el medio de la conversación o en otro momento para no para ser más breve. Vale. Bueno, pues quizás yo para poner otro punto, pensando un poco en esta charla, pues y en el concepto de trascendente, que yo me he ido más a la idea de la trascendencia como el superar los límites, el ir más allá, ¿no? No estoy, tampoco estoy en modo religioso, yo creo que aquí las cuatro podemos coincidir en que estamos fuera un poco de este contexto de espiritualidad religiosa, pero sí que yo creo que el arte siempre ha pensado un poco en esa idea de trascender, quizás porque es una forma de comunicación humana y hemos intentado siempre dentro del arte pues sobrepasar algunas cosas, ¿no? Podrían ser llamados límites o conceptos o lo que sea. Quizás en el arte contemporáneo es verdad que
esto cae un poco, ¿no? Y a lo mejor su expresión o la idea, por ejemplo, del arte efímero, pues tira un poco abajo todo esto del concepto de trascender con el arte. Pero si nos ponemos a pensar en trascender con las ideas, yo creo que es una parte común dentro del arte, dentro de la ciencia y dentro de la tecnología, pues yo sí que veo un encaje dentro de mi trabajo, porque en el fondo pues es una de las cosas que a mí me motiva, ¿no? Los proyectos que trabajamos siempre intentamos pues buscar lo nuevo, lo que sea pues más creativo desde algún aspecto, desde alguna capa que en este momento pues la tecnología principalmente nos está ofreciendo. Pero bueno, para dar otros puntos. Maite. Pues bueno, yo cuando estuve pensando en lo trascendente, ¿no? ¿Qué es trascender? O sea, yo entiendo o quiero entender con eso la idea de realmente que dejas una huella en el que está viendo tu pieza, ¿no? O en el que está interactuando con ella. Entonces, en ese sentido yo veía como dos cosas principales. Por una parte, yo trabajo mucho con instalaciones interactivas, donde de alguna manera planteo un frame de comportamiento, de cosas que se pueden hacer y donde se puede interactuar, donde el visitante puede interactuar, y es el visitante con esa interacción el que realmente activa la pieza. Entonces, yo sí que pienso que a lo mejor en esa activación, precisamente porque estamos ahora mismo en una sociedad que tenemos muchísimos inputs, realmente hasta que tú no tienes que hacer algo, parece que hasta que no te encuentras con lo que sea, con el obstáculo, no te paras a pensar y a intentar asimilar, ¿no? Y entonces por eso yo hago mucha interacción, intento hacer muchas piezas interactivas, porque es ahí donde pienso que quizás a lo mejor, como tiene que activarla el visitante, pues puede trascender un poco más esa pieza, ¿no? Y luego, por otra parte, en el sentido de trascendencia del arte electrónico y concretamente, bueno, pues trabajando con tecnologías libres, eso quiere decir que cuando haces un desarrollo o haces una pieza, luego esa pieza de alguna manera la pones en internet, ya sea la metodología, ya sean los datos, ya sea lo que sea, para que otras personas puedan utilizar esos mismos datos y esos mismos métodos o desarrollos tecnológicos para que ellos puedan a su vez trabajar con eso y también desarrollar, o sea, ya con una base, ¿no? Es una manera de aprender, desarrollar y volver a soltar en la red, ¿no? Ese sería más o menos el ciclo de las tecnologías libres y las tecnologías abiertas. Entonces, bueno, pues también quiero creer que eso es una forma también de trascender del trabajo que yo hago, ¿no? Que de alguna manera alguien, algún día, pues podrá acceder, digamos, a eso y a partir de ahí hacer su propio desarrollo. Y ya está. Gracias. Voy a quitar la mascarilla, ¿no? Bueno, cuando hablábamos. Pues muy interesante, ¿no? Todos los puntos de vista del límite del arte, de cómo comunicar y cómo transferir. Porque creo que en esta combinación de arte y ciencia, ¿no? Los científicos, yo soy bailarina, vengo del cuerpo, vengo del trabajo del cuerpo, entonces el cuerpo es eminente, ¿no? Se necesita el movimiento, se necesita para descubrir a ese ser que está ahí dentro de nosotros. Pero me ha interesado muchísimo en este trabajo que llevo ya desde 2008 trabajando con científicos, ingenieros y demás, cómo en la ciencia uno escribe un paper y lo publica y es libre. Entonces me gusta mucho siempre de tu trabajo de Maite, en el que todo el código es libre, para que eso se trascienda a otras personas, a otros artistas, a otros científicos y puedan seguir evolucionando en ese objetivo de investigación X, ¿no? Y bueno, ese uso de la tecnología, en cierta manera, esos datos, para mí, a la hora de yo utilizo la tecnología para traducir esos datos de movimiento corporal a través de la inteligencia artificial, del machine learning, de captura de movimiento, a través de toda una tecnología, unos dispositivos que Instituto Stokos crea. Somos un gran equipo de científicos, ingenieros, compositores, no solo yo como coreógrafa,
Y entonces esos datos, en cierta manera, pueden otras personas en otro lugar del mundo, puede seguir co-creando, ¿no? Co-creando. O sea, seguir evolucionando en eso. Entonces, para mí, lo que produce la tecnología es un medio para trascender ese arte que es la danza, que es eminente, que creo que hoy en día la inteligencia artificial, las ciencias cognitivas, ¿no? Lo que hacen es fijarse en ese cuerpo que se mueve. Ya no tenemos esa máquina Odisea del Espacio 2001 que está estática ahí. O sea, la tecnología, aunque es también, venimos o sea, de un sistema que crea una tecnología inmóvil, que el cuerpo, supongo que saldrá este tema, que el cuerpo desaparece, que simplemente son 2 dedos que te convierten ahí en un jorobado de Notre Dame y ya no mueves más que tal. O sea, a mí lo que me interesa de la tecnología y que se sirva como para trascender un poquito ese cuerpo que se moviliza, que puede llegar a otras modalidades de luz, de sonido, de imagen, de corporizar esa trascendencia. Está claro que la trascendencia significa muchas cosas. Sí. Es lo de siempre. Vamos, que a mí me encanta la tecnología, que no, o sea, de hecho la uso todo el tiempo, ¿no? Mi alegato es contra la trascendencia en el sentido más habitual de la palabra, que tiende más a ser algo más allá de lo humano, ¿no? Sí. Pero no contra los conceptos que habéis, por supuesto, manejado, con los que estoy de acuerdo, y no contra la tecnología en absoluto, soy totalmente tecnófila, y la uso todo el tiempo. O sea, que no. ¿Pensáis que la relación entre arte y espiritualidad se intensifica en momentos de crisis como el que estamos atravesando? Aunque sea espiritualidad entendida como lo que estamos diciendo, no atada y ligada a ninguna religión o ningún acto, pero sí es verdad que a lo mejor cuando estamos creando obras, en momentos en los que hay un contexto que es duro para personas cercanas, hay conflicto, hablamos de la pandemia. No sé si en este contexto os habéis, en esa introspección, habéis encontrado a vosotras mismas de alguna forma. Marina decía que para ella no había cambiado su vida en nada, ella había continuado con su rutina y sin embargo para muchos otros pues hemos cambiado rutinas, hemos estado más tiempo en casa con los nuestros. ¿Cómo ha modificado vuestra forma de hacer? La pandemia. La pandemia, por Las crisis, ¿no? La crisis de ahora mismo estamos atravesando otra crisis que afecta de otra forma, pero podemos hablar de la pandemia, por ejemplo. Es que para mí arte y espiritualidad está ahí, es inerte, se da en la mano. O sea, el arte es una creación de uy, me voy a coger. Se crea un rito, y más, yo vengo de la escena, de ese espacio escénico en el que creamos un rito, ¿no? Y que se crea un presente. La música y la danza es un arte vivo, es un arte presente. Para mí la espiritualidad tiene que ver con eso, con ese presente, con ese instinto, con ese instante, perdón. Y lo de referente a la pandemia, pues quizá tuve más tiempo de meterme en ese centro espiritual, o tuve más tiempo para lo que es la creación, y que es esa soledad de la creación que es tan imprescindible, y eso es lo que me pudo aportar personalmente. No sé si, o sea, por ejemplo, yo he pensado en esta pregunta porque nos has hecho las preguntas antes, si no, a mí esta pregunta no se me ocurre nunca. O sea, estamos en permanente crisis. Es que, o sea, sí, yo creo que la crisis es como algo que, porque claro, hay muchas capas de crisis, ¿no? Puedes hablar de una crisis como la guerra y puedes hablar de una crisis personal. Por lo que sea, ¿no? Entonces, sí, yo creo que además los artistas buscamos las crisis porque de alguna manera es como un contexto donde te remueven cosas y te hacen colocarte en un sitio que te hace pensar, lógicamente. No es que tenga que ser una crisis de angustia o de pena o de tristeza, que también, ¿no? Pero siempre estás como en un sitio que te tiene que aportar pues otra mirada, y entonces eso es estar en permanente crisis. Por ejemplo, en las tecnologías, para no irme al mundo digamos más
sentimental, sino en el mundo más técnico, las tecnologías es una angustia constante, ¿no? Porque, o sea, estás acabando de hacer una cosa y de pronto ya te ha salido otra, un estudio en el MIT de no sé qué, que además a los 3 días ya un chino lo ha cogido y lo ha modificado 3 veces, y entonces tú pues estás ahí como cazando y eso te produce también crisis. O sea que no, creo que también puede, como decía antes, puede ser bastante intrínseco al mundo del arte el estar en esta crisis, aunque en crisis permanente, aunque es verdad que también hay otros artistas que buscan otros recursos, ¿no? Más en la quietud, más en el silencio, y también son perfectamente interesantes, ¿no? Claro, ¿cómo no? Yo lo que veía era un poco como que, por ejemplo, en periodos de crisis, los artistas yo creo que tienen mucho más, como mucha más materia, ¿no? Sobre la que trabajar, porque hay más cosas también, hay más, quizá más respuestas o más preguntas que hacerse o más qué está pasando. Pero sin embargo, por ejemplo, a nivel de sociedad, yo lo que veo es que en épocas de crisis la gente se abotarga más. Es decir, si entendemos espiritualidad, por ejemplo, como una especie de creencia, ¿no? Si lo pensáramos en esa idea, espiritualidad igual a creencia en algo que no está racionalmente bueno, razonado, algo que no está razonado. Entonces yo, por ejemplo, ahora se ve claramente, ¿no? En la sociedad, o sea, hay mucha más creencia en cosas, cada uno busca la información que le confirma su creencia, es decir, que en vez de, en un momento en que hay mucha más información sobre todas las cosas, la gente simplemente no la está mirando, es decir, que al final creo que hay ese abotargamiento en la sociedad. Cuando hay crisis, pienso que la gente busca simplemente confirmar sus propias ideas. Autorreafirmarse. Sí, y no... Entonces eso para mí, pues es... o sea, mientras que hay más trabajo para los artistas, hay menos interés en Menos diálogo, reflexionar, ¿no? Entre diferentes posturas. Tenía aquí apuntado otras preguntas. ¿Cómo se relaciona para vosotras lo espiritual con la innovación? Aquí le doy una vuelta a la pregunta y me refería también a Benjamin en otra cuestión. Era refiriéndome al aura del objeto y qué diferencia podía haber entre el objeto físico y el objeto virtual. Si podemos encontrar aura en el objeto virtual. Y sé que sí podemos, ¿no? Por la obra que hacéis, pero que quería que me lo contaseis cómo es esa búsqueda del aura en la inmaterialidad. Bueno, yo creo que es verdad que como la pregunta está muy bien planteada, que en el arte tecnológico es verdad que se quita ese aura benjaminiana de la obra única, ¿no? Física única y tal y cual, que tiene algo que ver efectivamente, aunque sea en un lenguaje más profano, con lo sagrado, digamos, la obra, ¿no? La unicidad y tal. Bueno, por lo menos en ese sentido profano del término. Pero por otro lado, la desmaterialización que implica el arte tecnológico, o gran parte del arte tecnológico, no todo, sí que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, con esa aspiración occidental a lo incorpóreo, a dejar atrás el cuerpo, ¿no? En ese mundo virtual, bueno, pues podemos tener esa idea, como digo, ilusoria, de que somos libres, como en Matrix, ¿no? Somos poderosos, podemos volar, podemos atravesar hologramas, no envejecemos, podemos crear nuestro propio avatar, crear nuestro propio cuerpo a elección, viejo, joven, de un género, de un sexo, de una edad, de una raza, de lo que queramos, ¿no? O sea, en ese sentido, pues es una especie casi de vuelta a la infancia, ¿no? A esa infancia de la que hablaba Freud, en la que él es todopoderoso. Y eso pues tiene mucho sex appeal. Pero en realidad lo que pasa luego es que la obra al final, es verdad que es una obra, la obra digital, que se puede materializar en diferentes, o sea, que es más fluida que la obra física, porque puedes poner un vídeo, yo que sé, en un monitor, en una videoproyección, puede estar en un palacio, puede estar en una casa, puede tener un formato de tele con marco, puedes tener una obra digital e imprimirla en papel, pero también la puedes imprimir en aluminio. O sea, es decir, es verdad que es un poco más fluida o volátil que yo que sé, que una escultura de mármol que has cincelado, ¿no? Sin la menor duda. Pero luego al final lo físico también sigue estando presente, porque no es lo mismo ver una videoproyección de 5 metros que un monitor de ese tamaño, aunque sea la misma obra. Y no es lo mismo imprimir una obra en papel de algodón que papel brillante o que en mármol. Entonces, al final, a pesar de que este mundo digital descorporiza mucho, es verdad que la fisicidad sigue estando presente. Y el aura, en cuanto a el aura
bueno, se reinventa. Ahora, por ejemplo, en el mundo de los NFTs, que es otro tipo, no es más que una firma digital, al final un NFT, pero bueno, en todo caso ha creado un tipo nuevo de mercado, de gente que antes no estaba por la labor de comprar obras de arte digitales y ahora parece que están ahí en ello, a lo mejor por invertir, a lo mejor porque les interesa, pero en ese mundo se valora mucho la unicidad. Es decir, que no es un mundo tanto de ediciones limitadas como es el mundo del arte contemporáneo generalmente, que haces un vídeo y dices, pues hago una edición de 3 de este vídeo, sino que es un mundo en el que se intenta hacer colecciones de obras que parecidas, todas sean únicas. O sea que de algún modo, en ese mundo, por ejemplo, que es lo más último, de lo más cool y lo más tecnológico, pues el mundo del criptoarte, en ese mundo se está valorando de nuevo la unicidad de Benjamin. Puede ser muy parecida a tu obra, pero tiene algo que la hace única. O sea, estás volviendo otra vez a la idea de la gente de prefiere tener algo que no sea repetido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo muy interesante. ¿Nos quieres hablar de Data Ergo Sum, por ejemplo, en el que hay efectivamente un registro de la fisicidad, pero es un reflejo virtual y se añaden capas de información sobre esas personas que pasan por la instalación? Pues, buscan su aura de alguna forma, también la de las personas, ¿no? Es verdad, o sea, yo creo que el aura de Benjamin pues es un poco esa conexión que pretendemos establecer entre el artista y el espectador, y lo que hay por medio puede ser un objeto material o puede ser algo completamente inmaterial. Entonces sí que es verdad que el arte digital se vincula con lo inmaterial, pero también es una forma de cumplir con otra utopía que también tenía Benjamin, y es que despojar el objeto artístico de ese carácter mercantilista que tiene. Entonces, realmente cuando tú como artista te enfrentas a unos espectadores con tu obra, lo que quieres hacer es pues establecer una comunicación, simple y llanamente. Entonces el medio, que es el objeto o la instalación artística, digamos, entendida esta como algo que es, como decía Marina, una sala cerrada, normalmente oscura, donde hay una proyección pues bastante de grandes dimensiones, ¿no? Para que pueda haber como una especie de conexión o pensamiento ya no solamente exterior, ¿no? De relación, sino interior también tuyo. Una aura, digamos, de concentración, yo diría, más que de otra cosa, ¿no? De que puedas poner ahí tu espacio, ¿no? Tu pensamiento. Pues, por ejemplo, en Data Ergo Sum es un proyecto que lo que hacía un sistema de inteligencia artificial era medir aproximadamente entre 20.000 y 30.000 parámetros que normalmente se escapan al ojo humano porque están sacados de las microexpresiones que tenemos en la cara. Cuando nosotros sonreímos o ponemos cara de sorpresa o hacemos cualquier gesto, la gestualidad de la cara es normalmente intuitivamente leída por una persona normal cuando está hablando contigo, pero esto ha ido un poco más allá y hay sistemas de información, o sea, computadores, que son capaces de hacer lo mismo, pero además con un nivel de finura en muchos casos muchísimo mejor que la capacidad humana, porque ya sabemos que los ordenadores tienen una capacidad de procesamiento infinitamente mayor que la nuestra y entonces son capaces de procesar muchísimos datos en microsegundos, ¿no? O en nanosegundos. Entonces, lo que hacía la representación simbólica de todo el proyecto que hicimos fue mostrar el espectador que participaba, lo mostrábamos como si fuera... Bueno, lo podemos ver por aquí, lo que pasa es que están todos mezclados. No sé si es el momento de poner... Sí, seguramente. El vídeo que tenemos. Bueno, quizás es que he hecho un vídeo donde he puesto 4 proyectos que básicamente quería hablar. Entonces, voy a describirlos rápidamente, los 3 primeros, porque yo creo que Data Ergo Sum justo precisamente está el último. Entonces, este proyecto se llama Museo IA, Museo de Inteligencia Artificial. Y ahora os contaré un poco de qué va. Es el último proyecto con el que estamos trabajando, que justo ahora mismo entregamos un proyecto NetArt, porque está en la web y se va a poder visualizar por todo el mundo que accede a esa web.
Este proyecto se llama Paisajes Observables, es un trabajo que realizamos ya hace 2 años sobre retrato colectivo en la España, digamos, mal llamada vaciada, y que hacemos pues una construcción entre personas y lugares que no están ni existen, ni las personas se colocan en lugares distintos para un poco pues eso, intentar ocupar vacíos, digámoslo así. Luego, este proyecto se llama Dronia y también es una instalación que se compone de 2 partes. Una primera parte que un enjambre de drones cohabitan, digamos, en un espacio en el que están escaneando las personas que se acercan, que había como una especie de balcón donde tú podías aproximarte a ese ecosistema, y ellos te grababan y te sacaban una cantidad de información también que era bastante abrumadora y que luego, si queréis, os puedo contar algún detalle más. Y ahora, en nada, veremos cómo un poco lo que os contaba de cómo se representan las personas. Entonces, como veis, es un holograma, es una representación incluso fantasmagórica, ¿no? Porque un holograma es una representación fantasmagórica, perdiendo el cuerpo que dice Marina. Y entonces acumulamos todos estos datos para poder hacer una traducción en las emociones humanas, algo tan intrínseco y tan, digamos, personal como son las emociones, pues parece que se pueden traducir con fórmulas matemáticas y datos. Esto es así en la ciencia tal y como hoy la entendemos y la desarrollamos en el mundo de la ciencia cognitiva. No es que nosotros no lo hayamos inventado, es que hemos tomado todo este trabajo de proyectos que hay por ahí en las universidades del mundo. Creo que más o menos. Sí, muy bien. Maite, aquí a ti quería preguntarte por referencias de artistas que pasan por el festival que diriges y que te parecen significativos, ¿no? Por algunos referentes que podamos fijarnos y que pienses que sí están conectados de alguna manera con un querer ir más allá, ¿no? Con un querer trascender, con buscar, porque todos los artistas de alguna manera lo hacemos, lo hacéis, ¿no? Intentáis ir más allá, ir al límite del lenguaje, y hay otros pues que realmente encuentran cosas que no se habían hecho, que no se habían dicho, ¿no? Y yo creo que en el contexto de tu festival seguro que hay algunos ejemplos que pueden ser muy, muy atractivos, ¿no? Para el público. Pues, o sea, por ejemplo, pensando, o sea, en Pixel, el festival es el Festival Pixel de Noruega, en Bergen, y es un festival que es sobre arte y nuevas tecnologías, pero todo hecho con tecnologías libres, tecnologías abiertas. Allí, o sea, trabajando el tema de lo trascendente, o sea, pensando en lo trascendente, para mí ahora mismo lo trascendente es aquello que nos está hablando de lo que nos está pasando, ¿no? Y cómo eso nos afecta, o sea, de alguna manera pues eso, que nos afecta, ¿no? Nos afecta en el futuro y en el presente. Entonces, bueno, se me ocurrían varios artistas. Bueno, Critical Engineers Working Group, por ejemplo, que es un grupo que ha estado en esta última edición en Pixel. Y bueno, ellos están, por ejemplo, trabajando con cómo exponer las inseguridades o sea, las brechas de seguridad que hay en los dispositivos que estamos utilizando todo el rato. Lo hacen de una manera artística, es decir, que bueno, tú lo que ves son como, parece cosas como de un poco de magia, vamos a decir, ¿no? O sea, pero bueno, por supuesto te plantea preguntas, ¿no? O sea, todo, pues ellos están hablando, por ejemplo, de deepfake, están hablando de Zoom, de la aplicación esta de video chat, o sea, que están hablando de cosas muy concretas, de las ondas electromagnéticas, de las antenas, de cómo se hacen las antenas y cómo eso, cada antena, que ellos lo llaman el libro como una especie de oráculo también de las antenas, ¿no? Y como, por ejemplo, cada antena, dependiendo de la forma que tenga una antena, si es así o si es hexagonal o si es... Pues eso es porque es mejor para conseguir una onda, para entender una onda del espectro. Entonces, pero eso parece que se toma como magia, porque ellos en realidad lo que ponen sobre la mesa es que
los ingenieros son ahora mismo los que están dirigiendo toda nuestra mediación como personas, están controlando toda nuestra mediación con el mundo, es decir, a través de móvil, de tablet, de ordenador, de todo. Entonces, pues eso, por ejemplo, me parece que es una manera muy trascendente para nosotros, ¿no? Me gusta Joanna Moll, que está también trabajando sobre cómo las tecnologías, por ejemplo, nos están perfilando, ¿no? Nos están perfilando a cada uno de cómo somos, que es de lo que también habla Ana Marcos. Me encanta, por ejemplo, Leandro Pisano y Beatriz Ferrara, que están haciendo, por ejemplo, el manifiesto rural, se llama. Eso tiene mucho que ver también con el trabajo que yo estoy haciendo sobre lo rural, aumentando la realidad rural. A ver, sabes que hay muchos. Robertina Sebanjic, por ejemplo, que está trabajando sobre temas de bioarte y sobre ciencia ciudadana, pero desde el punto de vista artístico, con métodos de do it yourself. En fin, hay un montón de artistas que creo que pretenden que su trabajo trascienda también por este mismo bucle, ¿no? O loop que estaba comentando antes, ¿no? Que todos estos desarrollos tecnológicos además vuelven a la red y la red los puede reutilizar para volver a ellos, ¿no? O sea, para seguir avanzando. Gracias. Por ejemplo, vamos. Y Muriel, quería preguntarte ahora sobre el espectáculo que vais a presentar mañana. Instituto Stokos y Christine Bonasea. Estará del 30 de marzo al 3 de abril. ¿Y cómo el medio os ha condicionado? ¿Cómo los medios tecnológicos con los que hacéis esta propuesta pues os han hecho ir por caminos que no habíais pensado, ¿no? Bueno, el espectáculo que presento justo se estrenó en Pixel, antes de la pandemia, en 2019. Y se llama Aukemene, va un poco de la Aukemene, de ese ideal alejandrino de Cosmópolis, donde los hombres y las mujeres son libres independientemente de donde han nacido, pues su cultura de origen, ¿no? Y aquí hago un abanico desde Oriente a Occidente, es un tapiz sonoro de fonemas hablo chino, el Corán, diferentes idiomas, fonemas, es un tapiz de fonemas. Y entonces lo que trabajamos hace mucho tiempo, trabajo muy relacionada con la música, la danza y la música, el movimiento expresivo, las cualidades de movimiento se transforman en sonidos. Y bueno, lo pueden ver desde mañana hasta el domingo. Y que si me he encontrado con límites, bueno, pues los límites como bailarina siempre me he encontrado con el cuerpo. Y con la tecnología, pues por supuesto. Pero también te da, o sea, es una balanza. Es una balanza. Al principio pues utilizaba más cámaras, luego la cámara tiene una perspectiva que te limita. Ahora tengo sensores en muñecas y en los pies. Y en la próxima ya me voy a liar más porque es todo un sistema de captura de movimiento con 56 sensores que son bolitas. Y entonces el vestuario pues también se come la cabeza para superar ese límite, yo como bailarina y pues bueno, es todo, pero es también esa evolución, ¿no? Es lo que te mantiene ahí de esas ganas, ¿no? Y te provoca el que el movimiento se transforme en sonido, que normalmente la danza siempre estaba detrás del sonido, de la música, y aquí es el bailarín el que activa el sonido. Hay partes compuestas, hay improvisadas, también pero también en esta pieza Aukemene es todo interactivo, todo interactivo, en tiempo real. ¿Os parece que aunque la tecnología avance, siempre estamos como intentando las mismas cosas? Como que, o si realmente tenemos que ir a expensas de la tecnología para hacer según qué proyectos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ana que la tecnología te provoca muchísimas crisis y yo blasfemo delante del ordenador, que es lo que estoy todo el día, muchísimo, porque a veces trabajo con programas que son realmente ingratos y muy complicados. Y además los desarrolladores no soportan a los novatos y entonces no puedes preguntar nada sin que te insulten. Y es horroroso, ¿no? Literalmente te insultan. Hay un programa que uso que se llama Houdini. Si preguntas algo, te insultan, te dicen, pero venga, esta pregunta que... No, es que acabo de empezar, pues apáñate. Y luego preguntas cómo te vas a no sé yo qué decir, ¿no? Entonces hay programas más amables, programas menos amables y a veces es horroroso. Como dices tú, te estás todo el día diciendo, pero ¿qué hago yo aquí?
pero luego a la vez es todo lo contrario. A la vez es que me abre unas posibilidades que solo de pensarlo pues, se me ponen ya los pelos de punta. O sea, puedo hacer unas cosas yo sola en casa, que es la misma que pueden hacer equipos de Hollywood, con unos programas mágicos que hacen que pueda hacer un tornado y que parezca un tornado de verdad. Pero es que parece de verdad, o sea, tengo unas posibilidades abiertas para contar todo lo que quiero contar, que es como, me parece, o sea, es impresionante. Y lo que pasa es que también siempre pienso en esto lo mismo. Igual se puede decir, depende de cómo quieras relacionarte con el público, pero se puede decir algo tan complejo, tan profundo y tan intenso con un lápiz y un papel como con las últimas tecnologías. De esto no tengo ni la más mínima duda. Solo depende de cómo quieras eso, cómo quieras llegar al público. Una obra quieta, una obra serena, puede llegar a cierto tipo de público que sea lo que desea. Una obra más inmersiva, como digo yo siempre que hago fantasmagorías, ¿no? Esa sala cerrada en la que, como dices tú, el espectador entra y ya se siente inmerso en algo, que es lo que yo prefiero, pues crea otro tipo de relación con el espectador, ¿no? Se introduce como una especie de... ¿Te parece que veamos algún vídeo ahora? Sí, ahora cuando... sí. Y... ¿De Marina sí. ¿Podemos poner alguno? Yo qué sé, pues... Cielo errante, por ejemplo, aunque esto va a ver muy pequeño. Bueno, este es uno de esos ejemplos en los que el vídeo, claro, está hecho para una capilla en Oviedo y así, canijo, bueno, era de tamaño, yo qué sé, de 5 metros de alto, pongamos. Así apenas se ve. Pero bueno, tiene que ver con lo que estaba contando porque es una transición del modelo de, digamos, cosmológico religioso al modelo cosmológico científico. O sea, es como si... bueno, está hecho para una capilla, ¿eh? Por eso la hornacina que imitaba la capilla, imitaba en 3D las hornacinas reales de piedra que había al lado. Estaba proyectada en la pared. Entonces, ese ángel va a acabar como disregatos y convirtiéndose en esferas con nubes dentro, con una idea más como de galaxia o más relacionada con el conocimiento científico. Y bueno, tiene que ver con eso, con una consideración de que ambos relatos se fueron suavemente, fueron consecutivos, vaya, a partir del siglo XVI, XVII empieza a haber una transición entre los modelos de pensar el mundo. Y bueno, son relatos, los dos, el religioso y el científico, son formas que tenemos de enfrentarnos al conocimiento y al dominio, probablemente, del mundo y del universo. ¿Puedes subir la música? Al final esas esferas también representaban un poco que también siempre cualquier consideración sobre el conocimiento o el dominio absoluto de nuestro entorno es casi imposible, ¿no? Por eso al final se desvanecen también. Y también por eso son esferas que encierran nubes, que son también algo inasible, casi por definición. Pero bueno, sí que hay un paso del ángel a la galaxia que la tenemos más relacionada con el modelo de conocimiento científico. De hecho, me sorprendió muchísimo cuando empecé a mirar iconografía de modelos cosmológicos, que muchos aparecían esferas, nubes, científicos ahí con sus instrumentos y ángeles. Porque hubo un momento de transición en la que la religión tenía que amparar ese paso. Y de hecho, más o menos, poco a poco, ya Trompicones lo amparaba, ¿no? Entonces aparecían los científicos y los ángeles. Que era un poco pero yo no lo sabía cuando hice la pieza, ¿no? O sí, pero no me acordaba. Quizás sí, porque el disco duro es lo que es. Y esas imágenes son muy poderosas, pero yo no me acordaba. En ese momento dije, anda, mira, lo mismo que yo desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, ¿no? Ángeles y esferas, ángeles y ciencia y tal y cual. Pero vamos, que en resumen lo que pienso es que la tecnología sí que incita, a mí me expande totalmente los horizontes y las posibilidades y que desde luego no es lo mismo contar una cosa con un medio que otro, es decir, que no es indiferente, que el medio con el que estás contando una cosa influye determinantemente en cómo la gente lo percibe. No creo que me influya la iconografía, pero sí me abre posibilidades. A veces tenemos la idea de que el artista tiene una idea y según la idea encuentra los medios, y eso es cierto, pero también es verdad que cuando encuentras esos medios, el simple conocimiento de ellos, de ese vocabulario y de esa sintaxis, te da nuevas ideas. Con lo cual no es un camino lineal, sino un camino que va en círculos. Entonces, claro que la ciencia, claro que la tecnología nos influye muchísimo. Claro, influye es como decía Joseph Campbell, lo importante no es el contenido, sino la forma. O
sea, podemos estar hablando pues, de X temáticas años y años a lo largo de la historia, pero lo que hace la tecnología va cambiando esa forma, ¿no? De cómo representar, no sé, cualquier temática. ¿Queréis preguntar el público? Yo creo que es buen momento ya para abrir. Sí. Pues eso, se está hablando de que la tecnología es una herramienta que expande nuestra creatividad, nuestra forma de expresarnos, pero al mismo tiempo no puede estar también limitándonos, porque, por ejemplo, cuando realizamos un programa determinado, como estas obras que hemos visto aquí, estamos haciendo lo que el programa nos permite. Si estamos aplicando sensores, pues también va a ser un producto, o sea, un ordenador de determinada tecnología pensada para eso, para otro motivo, pero al mismo tiempo no ofrece más que eso. Es decir, que a lo mejor si pensamos en la mente humana como algo creativo, tenemos desde escultura, música, es decir, cosas muy, sí, muy amplias, ¿no? Más que lo que nos ofrece la tecnología en sí. Es una reflexión que no sé, me gustaría comentarla. Bueno, no estoy de acuerdo, porque de repente, bueno, hablando de representantes, ¿no? de la tecnología, yo hablo de música, es Xenakis, Yanis Xenakis, fue como el Newton de la física, un gran músico, ¿no? Creó la síntesis estocástica a raíz de un ordenador y no hubiese creado la música estocástica. Y también los que trabajamos con tecnología, los que trabajamos con tecnólogos, pues estás intentando, por lo menos en mi caso, utilizar esa tecnología y utilizarla de otra manera, porque ahí es la parte creativa. Y también, ¿eh? Ese ámbito. ¿Estás cómo? Que te está circunscribiendo, te está limitando a ese ámbito, a lo que eso te ofrece. No, la mente humana, sin embargo, es algo más amplio, ¿no? Bueno, pero también existe gente que también crea su propio software, que también crea su propia tecnología, que también escribe una serie de programas para el Super Collider. Lo escribes de X maneras, pero lo utilizas en la programación, lo que hace, y reinventar diferentes software para trabajar esa tecnología y llevarla a otro lugar. Es verdad que puede, pero también se puede intentar llevar y manipular a que te lleve a otros. Y por eso también, por ejemplo, todo el tema de las tecnologías libres y abiertas, en realidad, o sea, digamos que tienes como una especie de primer marco que está hecho, pero tú puedes abrirlo y a partir de ahí puedes seguir desarrollando y adaptarlo a lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, eso sí sería una manera de no cerrarte a lo que te da el software, sino que tú lo abres y lo amplías o lo modificas o lo ajustas. O sea, que se pueden hacer muchas cosas dentro de la limitación. Hombre, que todavía no podemos ir a la luna, los artistas, todavía no, pero dentro de lo que se puede, sí que se puede. Yo también como algo más conceptual, no práctico, ¿no? Sino que a veces, si nos inspiramos o utilizamos la tecnología, nos vamos a limitar a lo que la tecnología nos ofrece. Sin embargo, el ser humano de por sí ha ido a la luna, ha jugado al ajedrez, ha hecho la fabada asturiana, ¿sabes? No sé, yo creo que a lo mejor pues la tecnología es como una herramienta que al mismo tiempo está circunscribiéndonos pues, a un ámbito determinado que es la propia tecnología o expresar algo a través de la tecnología. Sin embargo, cuando pues, tenemos a lo mejor una percepción más libre, ¿no?, de la creatividad, la tecnología es solamente un aspecto que nos puede limitar, incluso. Pero eso es como si dices que el óleo limita también la pintura. Claro, es decir, la pintura es pintura. También te limita. Es una técnica, ¿no? La tecnología. Pues esto es igual. No, pero entonces yo, claro, lo planteo desde el punto de vista de la creatividad, ¿no? Que a lo mejor es algo que si nos centramos como un absoluto, pues puede ser algo que nos está limitando. Es una reflexión, ¿no? Que he visto por ahí, que ni siquiera es mía, ¿sabes? Pero que me llama la atención y quería comentarla aquí. Yo me gustaría invitarte a que pensaras un poquito en la multidisciplinaridad, que suena fatal, a mí me cuesta mucho decirlo, pero que es así. O sea, las tecnologías no son programas cerrados como Photoshop. Las tecnologías hoy en día
son, y sobre todo para los artistas, es un mundo de distintas disciplinas que se mezclan para investigar y desarrollar nuevas formas de expresión artística. Entonces, en ese sentido, es así. Y la tecnología te ayuda como colaborador infinito. Por ejemplo, yo, el proyecto este que acabamos de terminar para el Ministerio de Cultura, hemos hecho un museo donde hemos recreado 57 obras desaparecidas de un museo, en concreto del Museo de Palencia, de las que no había nada más que una descripción sobre temática y poco más. Entonces, ¿cómo el ser humano se puede plantear una tarea como recrear obra desaparecida en una época, lógicamente, donde no había fotografía y entonces no sabes cómo son las obras? Pues se la puede plantear de muchísimas maneras, empezando por un pintor que se pone a pintar con óleo y, bueno, pues es una herramienta que le ayudará, pero seguramente hoy en día no tiene, o por lo menos para mí, no tiene mucho sentido empezar haciendo eso cuando hay tecnologías que de alguna manera te ayudan a crear formas complejas que te resuelven una serie de problemáticas como es toda la historia del arte de los siglos XVI, XVII y XVIII que acaba de mencionar Marina, y cómo se representa una virgen con el niño en cada uno de esos siglos. Entonces, es por poner un ejemplo, pero quiero decir, no podemos pensar que la tecnología es limitativa, todo lo contrario, y además es que la propia tecnología computacional ya no es predictiva. O sea, con la introducción de los nuevos algoritmos de inteligencia artificial, si hay una cosa que no es predictivo y que tú no sabes cuáles van a ser los resultados, es a través de este tipo de herramientas. Por tanto, realmente no es una herramienta, es como un colaborador más, es alguien que tienes ahí pensando contigo para poder hacer otras formalizaciones dentro de una propuesta artística. Yo lo veo así. A mí lo que me parece... Puntualizar que, por ejemplo, sigues pintando y dibujando. Yo creo que tú también. O sea, que no es... La creación y el arte tecnológico no se queda ahí solo. O sea, coge todo lo aprendido y continúa desarrollando otras cosas y se hace valer, ¿no? A mí lo que me parece es que en mi caso, que no es tan complejo tecnológicamente ni en sueños como el de Ana, en mi caso sí que tengo un programa, o varios, tengo muchos de hecho, ¿no? Y claro, hacen lo que pueden hacer. Si tuviera algo que hacer que no pudiera hacer ese software y no hay ninguno que lo haga, pues oye, o no hago esa obra o lo hago de otra manera. Pero como han dicho mis compañeros, también limita la pintura, el dibujo, todo tiene límites, ¿no? O sea, no todo está a tu alcance, vaya. Yo que sé, por ejemplo, ahora no puedo hacer hologramas que me encantan porque la tecnología es todavía precaria y muy cara. Entonces, me encantaría poder hacer obras inmateriales en un espacio oscuro, pero no puedo y ya está. Pues me olvido y hago otra cosa, ¿no? Pero en un sentido más general, en tu pregunta, en un sentido más abstracto, sí que creo que es cierto que, por ejemplo, el caso de Internet, ¿no? Es verdad que sería muy ingenuo pensar que esa tecnología es tan libre como nos gusta imaginar. Pasó lo mismo cuando se inventó la radio y cuando se inventó la televisión, porque luego al final los navegadores y los buscadores son los que son. Y tienen algoritmos y son de empresas. En ese sentido sí que estoy de acuerdo en que la tecnología, ¿cómo decir?, está cargada de ideología, como todos los hechos humanos, ¿no? Entonces sí que es cierto que se crea una tecnología y no otra, por supuesto. Sí que es cierto que se pone a disposición del público una tecnología y no otra, pero lo que pienso es que precisamente por eso, porque está cargada de ideología, lo que tiene que hacer la gente es cogerla y usarla, como le dé la gana. O sea, precisamente para no dejarlo en manos de sus creadores y de sus ideólogos, que a lo mejor crean Internet con motivos militares, pero luego la gente lo coge, ¿no? Pero luego también es verdad que es muy ingenuo pensar que Internet, la información es libre, porque tú puedes colgar algo en Internet y no lo ve ni el apuntador, vamos. O sea, nadie, ni tu primo. O sea, no sé que digas, por favor, mira esto, ¿no? Sí, la información puede estar ahí, pero luego no llega a nadie. No hay que ser ingenuos. Para llegar tienes que pagar, o tienes que hacer una página de cierta manera, o hacer cosas para que Google te premie de cierto modo. Es decir, que sí que es cierto que no es un factor solamente de libertad, estoy de acuerdo, ¿no? Pero lo que pienso precisamente por eso es que tenemos que cogerla y usarla y llevarla a nuestro terreno, al que queramos llevarla. Que en este caso en concreto, como es el de precisamente hacer obras de arte, pues quizás es uno de esos ejemplos en los que la imaginación, ¿no?, se alía. Que al mismo tiempo puede ser algo limitativo.
¿no? Que sí, Sí. que es algo Pues no, porque si que no te te vale la puedes ayudar tecnología, pues para pues crear, haces pero al otra. mismo tiempo te puede estar limitando en tu proceso creativo. Ya. Bueno, también a mí me gustaría un poco o sea, ver el vídeo de la propuesta que estoy presentando justo ahora mismo, que se está presentando en Évora, pero también por decir que a veces lo que también pasa con las tecnologías es que de repente están todas ahí, pero a lo mejor tú como artista, que es lo que decía también Muriel antes, de repente las combinas de una determinada manera y cosas que no se le había ocurrido a nadie, o sea, a ti te está permitiendo hacer una pieza o lo que sea, o sea, y es por la combinación de ciertas tecnologías que ya estaban ahí y que llevaban ahí un tiempo, pero sin embargo, de repente a ti se te ocurre que combinando esto con esto y haciendo este proceso y cambiando tal, de repente llegamos a una cosa que no se había visto antes, ¿no? O que no se había... Entonces, en ese sentido, las tecnologías te están dando, o sea, tienes una paleta, digamos, de herramientas que, bueno, te están dando, digamos, otra cosa final que es totalmente distinta, ¿no? Que no sería el uso de una tecnología, sino de hacer un mix de un montón de ellas, ¿no? Y esto, por ejemplo, en este proyecto, ahí se ve una impresora, es una impresora 3D, y entonces yo de lo que aquí en este proyecto, por ejemplo, la materia prima serían datos. O sea, es una recopilación de datos de Extremadura, de la socioeconómicos por municipio, de cada municipio de Extremadura, y además también lo hicimos de Portugal, del Alentejo, y entonces con todos esos datos se iba produciendo una escultura en cerámica que imprimía esa impresora 3D y esa escultura en cerámica, digamos, lo que proponía era, tanto en la región de Extremadura como en la región del Alentejo, se proponía donde la orografía es una orografía socioeconómica. Es decir, que de repente estamos generando un mapa, un paisaje, digamos, un paisaje virtual, que son datos socioeconómicos y los estamos planteando en cerámica. Y al final es una escultura. Entonces, la manera de presentarlo, no sé si le puedes dar para adelante o para atrás. Esto es como se presenta en Internet. Es una realidad, o sea, es una realidad virtual, pero además también puede ser una realidad aumentada. Sigue un poco. Bueno, es un proyecto además interoperable, que eso también es una cosa que te dan las tecnologías. Es decir, que tú una vez que ya has sacado un proceso, que lo haces de una determinada manera, es decir, se cogen unos datos que son súper abstractos y esos datos a partir de determinados procesos acaban en una escultura, en cerámica. Es decir, creo que ahí hay un cambio de todo, de paradigma, o sea, antes no se podía hacer con datos, o no así, ¿no? Serían datos intuitivos en todo caso. Bueno, esto es porque se pueden además luego bajar esos datos para que otra persona pueda trabajar con esos datos. Si puedes volver mejor al principio, porque esto es... Es que eso es muy chulo, pero... Extremadura. Bueno, pues es un poco... Estas serían las piezas que se hacen, ¿no? Que hablan de despoblación, de crecimiento económico, de crecimiento económico. Están puestas también aquí, en ese sentido, sí que tiene un poco el tema del aura, porque sí que están trabajadas un poco como un oráculo, como si esto se presenta al visitante y entonces el visitante aquí pues solamente tiene preguntas, ve una cosa que es muy orgánica, pero es rara, ¿no? Parece un paisaje lunar o algo así. Y entonces, bueno, luego se supone que te puedes ir, digamos, a la parte virtual y entender más esa idea, ¿no? Si te puedes ir al final, ahora un poco. Bueno, esto es cómo empezó a hacerse esa escultura. Esta es la primera vez que se hace la escultura. Y bueno, es con energía y tal, pero bueno, prefiero ir para el final. Si queréis lo miráis en internet. Aquí, por ejemplo, esto es cómo se puede recepcionar la obra, que al final acaba en el móvil. Seguimos un poquito más. Y entonces esta ya sería la parte final, que es la que estamos ahora. Este proyecto lleva 5 años desarrollándose. Entonces en esta parte final lo que se pretende es que, como esto es una realidad aumentada, hay filtros en Instagram y también en las propias páginas web de Bextra y de Albex,
pues que la gente se apropie de esos mapas socioeconómicos y empieza a hacerse fotos un poco como, porque todo el proyecto habla sobre la realidad rural y sobre cómo los valores, que aquí estaríamos hablando, pues eso, de identidad, de valores culturales no dichos, no planteados, pero que todo el mundo tiene asociado a lo rural, como estable, tradicional, estancado, o sea, todos estos valores que no se dicen, porque no son políticamente correctos, pero están ahí. Y entonces, bueno, todo este trabajo intenta de alguna manera, al final la obra, la pieza, es una pieza que es un extrañamiento, o que yo me gustaría que funcionara así. Yo creo que está empezando a funcionar poco a poco, es una cosa compleja, pero que al final funciona como una especie de extrañamiento, de objeto extraño, que la gente puede apropiarse de él y pues quizás cambiar la mentalidad que nosotros mismos, los que somos de lo rural, y la gente de fuera que ve lo rural, o sea, cambiar esos valores, ¿no? Que serían unos valores sociales, ¿no? Que tenemos que de alguna manera cambiar. Entonces, bueno, o sea, esta es la pieza, pero es que la pieza empezó por datos y ha acabado en crear una comunidad digital. O sea que, la pieza empieza, o sea, hay una parte benjaminiana, vamos a decir, ¿no? Del aura de la pieza escultórica, y al final lo que intenta esta pieza es que se la lleve todo el mundo en su móvil. O sea, que cada uno de nosotros se lleve la pieza en el móvil. Democratizar el arte, bla, 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 todas estas cosas se pueden intentar, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente es como una pieza, gracias no solamente a las tecnologías que hay, sino también a cómo los artistas también pensamos ya de otra manera a la hora de la pieza. Ya la pieza ya no es una pieza para quedártela en tu casa. Que yo quería decir una cosa de lo de Benjamín. Lo del aura, ¿sabes? A mí el aura de la pieza única, a mí ya se me pone un igual bastante grande a propiedad privada. Es decir, si tienes solo una pieza, ¿cuánta aura tienes, no? O sea, aura viene de oro también, ¿no? ¿No viene? Pues ya sabes, o sea, ahí yo creo que hay un algo que hay que repensar, ¿eh? Sí, está ese conflicto, ¿no? Constantemente. El de las compañías que te venden un software capaz de hacer una maravilla y otras que con el software libre, ¿no? Pues que pues no alcanzas, ¿no? Nosotros en Aran Art Network, me presento porque no me había presentado, creo. Soy José Delgado, cofundador de Aran Art Network y dirijo el máster de realidad extendida de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR. Cuando comenzamos el proyecto en 2017, lo hicimos así a posta, ¿no? Mano a mano con un cacereño, además. Hicimos la app de realidad aumentada. Era una exposición que estaba en espacios públicos en Madrid, y la app solo se podía ver con iOS, ¿no? Para Apple, y solo para un modelo gama media alta, ¿no? Era una manera también de evidenciar también esa brecha digital, esa diferencia, que yo creo que el mundo de la cultura es una buena oportunidad muchas veces para ofrecer la última tecnología también al público, que pueda ser capaz de visualizar obra o algo, ¿no? A través de tecnología que no le es accesible, ¿no? Y de repente la tecnología lo ofrece, ¿no? Con la realidad virtual, pues con Oculus Quest 2 de repente pues es accesible a todo el mundo, podemos hacerlo llegar a muchas casas, pero sigue existiendo esa brecha y va a seguir existiendo, ¿no? A nivel de operaciones en el banco y a nivel de acceso a la cultura. ¿Qué opináis? ¿Que la tecnología nos facilita ese acceso a cierto arte tecnológico, o también puede ser una ventana acceder a colecciones de arte pues patrimonial que se encuentra en lugares lejanos y puede hacer llegar vuestro arte también a más puntos por ser tecnológico, por ser trasladable a internet y a la web? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, que en principio, a ver, es que has dicho muchas cosas y Sí. todas... Sí, para ir todas acabando. Para corroborar las dos que me han parecido más importantes. Para ir cerrando. Las dos más importantes son, efectivamente, no todo el mundo está tecnologizado, y eso es evidente. Entonces hay una brecha brutal entre países y entre personas según su capacidad económica.
Con lo cual hay que tener eso claro y saberlo. También es verdad que el arte tampoco se ha dirigido siempre a todo el mundo. Es decir, tampoco va tanta gente a las galerías y a los museos. Pero ciertamente tienes toda la razón. Y luego, en cuanto a la capacidad, digamos, que te da de posibilidades de comunicación y eso, pues lo dicho, por un lado, sin la menor duda. O sea, que la gente pueda entrar en tu web y enterarse de todo lo que has hecho y ver los vídeos y las imágenes y todo, es maravilloso. Sí. No, maravilloso. O sea, te da unas posibilidades. Pero luego, lo que he dicho antes, también es cierto que no nos engañemos, que puedes colgar cosas en la red y que no las vea nadie. O sea, eso depende también de tu capacidad, de tu currículum, de tu prestigio, de tu dinero, de que compres algo espacios de comunicación, de que compres una agencia de promoción. Es decir, que todo esto tampoco hay que ser muy ingenuos. Hay mucha gente haciendo obra muy buena que no conoce a nadie, ni en el mundo del arte contemporáneo ni en el mundo del arte en la red. Entonces, pero por supuesto yo lo veo como una capacidad, o sea, para mí es maravilloso. Que puedas enseñar la obra así, que la gente pueda acceder, que puedas hacer reuniones a distancia, como se hacen ahora. Para mí todas estas posibilidades nuevas de comunicación y de exhibición me parecen expansivas, vamos. O sea. ¿Hay más preguntas del público? Bueno, era un poco hablar sobre la identidad, ¿no? Porque realmente la tecnología, que yo creo que también con la trascendencia y todo se ha tocado un poco, pero no sé, es un tema que también me parece que a medida que desarrollas la tecnología como ser humano, también tu identidad va cambiando conforme, porque también tienes un input de todo lo que te está llegando. Entonces, ¿de qué manera veis cómo esta tecnología también influye en nuestra identidad, ¿no? Ya no solo como creador, sino como ser humano? Bueno, es que como creador está claro. Yo mi posición creo que está clara, pero como espectador yo creo que ofrecemos, porque para mí es tan importante el creador como el espectador, ¿eh? De hecho, algunas de nuestras piezas no existen si no hay participación del público. O sea, es tan importante como eso. Si tú no estás allí, no hay pieza de arte. Entonces, yo creo que la identidad digital, digamos, entre comillas, porque no se sabe muy bien qué es esto de la identidad digital, y yo creo que en muchos casos las definiciones son realmente odiosas. La identidad digital lo que te permite es conocer cuáles son los escenarios casi de futuro, te diría, ¿no? Son de presente, pero realmente de futuro. Y esos escenarios, pues son como todo, o sea, son realidades que están en tu mundo y tú puedes, pues, opinar, ¿no? Sentirte, realizarte, reflejarte, estar completamente en contra. Y para eso es para lo que también se trabaja, o sea, para tener espacios de libertad que además te ayuden a identificarte. Porque quiero decir, los datos, por ejemplo, lo que comentaba, los datos no significan nada. O sea, millones y millones de datos tratados por una fórmula matemática a ti no te dicen absolutamente nada. Sin embargo, un artista llega y te plantea que los datos se han iconografiado en una escultura, que luego además te los puedes llevar en el móvil para poder abrirte la cabeza con ellos, o no. Pues es información que a ti te puede interesar, ¿vale? Y si no te interesa, pues nada, estupendo, quiero decir, como dice Marina, o sea, es que no podemos ser todos iguales, y además en la diversidad es en lo que realmente hay interés, ¿no? Pero es que esto es así, o sea, quiero decir, es como si, o sea, es verdad que las herramientas de comunicación muchas veces nos quieren meter en un túnel, ¿sabes? Y decir, no, iros por este túnel, porque es que si no, pues os perdéis un poco. No, o sea, es que no hay túneles, o sea, es que ya estamos en el siglo XXI y ya no hay túneles. Entonces, todo lo que te suene a que te tienes que encerrar en algo, olvídate. Si tu experiencia es más vital en el sentido espiritual, pues perfecto. Si es que la espiritualidad está dentro también de lo digital, ¿por qué no? Si es que lo acabamos de decir. Depende de cómo tú lo interpretes, ¿no? Y depende de dónde quieras. Pero yo lo que sí que veo es que cuando la gente te intenta decir, es que lo corpóreo, la fisicidad, yo creo que todos esos conceptos cada vez son más transhumanos y estamos evolucionando hacia ello, y lo que hay que hacer es tener una actitud abierta
y engancharte a lo que quieras o debas o pretendas o lo que te parezca bien, claro. No sé. Yo creo que las tecnologías actuales, especialmente la inteligencia artificial y la ingeniería genética, cambian radicalmente la forma en que el ser humano se comprende a sí mismo. O sea, sí que creo que cambia radicalmente la identidad humana. Lo que pasa es que creo que no puede ser de otro modo. O sea, somos muchos de nosotros ciborgianos en un sentido técnico. Yo, por ejemplo, tengo una prótesis en la espalda por una lesión de una hernia. O sea, que yo ya soy viable en un sentido técnico y no puedo imaginar cómo podría haber sido mi vida en ese pozo de dolor de cuando tienes una hernia discal. Entonces, muchos de nosotros lo somos, en el primer mundo, por lo menos, pero en un sentido metafórico todos somos cyborgs ya. Entonces, creo que los discursos y todas las tecnologías y los relatos sobre esas tecnologías cambian irremediablemente la forma en que el ser humano se entiende efectivamente a sí mismo y, por tanto, su identidad. Pero también es verdad que hay una voluntad, conservadora. Es decir, que en una película de ciencia ficción o un relato de ciencia ficción, en la inmensa mayoría, el 99%, pueden aparecer tecnologías por completo subversivas y, sin embargo, que el ser humano sea el viejo ser humano de toda la vida. Es más, incluso casi como una defensa, más que antes. El macho, ¿no? Como en Terminator. Sí, sí. Tienes al cyborg blando, que es un prodigio de metáfora de Terminator 2, un prodigio de metáfora del ser humano fluido, metamórfico, mutante, pero es el malo, y el bueno es el motorista, Schwarzenegger, ¿no? Entonces, ese tipo de el hombre de verdad, el macho, ese tipo de discursos que por un lado presentan tecnologías e imágenes maravillosas y subversivas, y por otro lado argumentos, ¿no? Que son totalmente convencionales e incluso reaccionarios, pues son muy graciosos. O sea, que hay una tendencia a mantener los viejos conceptos, que supongo que es una inercia natural, tampoco, en fin, no es nada raro, o a veces es un esfuerzo deliberado por gente reaccionaria, ¿no? Pues también. Pero luego, por otro lado, creo que da igual. Esto es como poner puertas al campo. Las nuevas tecnologías van a cambiar la forma en que el ser humano se entiende a sí mismo, vive, se desarrolla su sociedad, etc. Y por lo tanto, sí, totalmente, cambian la identidad. En un sentido filosófico también. Perfecto. Qué buen final, ¿no, Sara? ¿Alguna más? Pues ya, perfecto. Pues muchas gracias. Muchísimas Pues muchas gracias. gracias.